Quiero introducir a la arquitecta Susana Miranda Ruiz, como ya lo decían, pues no solamente pues nuestra moderadora el día de hoy, sino también nuestra amiga. La arquitecta es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialidad en planeación y diseño de edificios para la salud por la misma universidad. Una maestría en evaluación inmobiliaria e industrial por el Instituto Tecnológico de la Construcción y estudios de maestría en comunicación visual y diseño gráfico en la Academia de San Carlos. Asimismo, cuenta con diplomados organizados por la SMAES y la UNAM y por el CANSAM en el IPN. Ha tenido diversas participaciones en foros y congresos. También ha sido profesora adjunta de proyectos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM por 8 años. Ha sido funcionaria pública por 11 años en diversas alcaldías en el área de desarrollo urbano y obras públicas, así como en la CEDUBI. En su despacho, Ormi Arquitectos, es proyectista de edificios para la salud y consultor en desarrollo inmobiliario y urbano de la Ciudad de México, como perito en desarrollo urbano. Fue presidenta del SMAES en el bienio 2014-2016 y vicepresidenta de superación profesional en el CANSAM en el bienio 2016-2018. Actualmente preside los consejos del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, CANSAM. Démosle la bienvenida. Gracias, Susi. Muchas gracias, arquitecta Briseida, nuestra presidenta de SMAES. De verdad es un gusto para mí estar aquí contigo, con Julián y con Brenda, que también han estado muy activos en todo el día y que los felicito porque la dinámica que ha tenido el foro es realmente brillante. Muchas felicidades a los tres que han estado aquí padeciendo todo lo que hemos nosotros disfrutado. Muchísimas gracias por eso y bueno, estamos obviamente cuidando nuestra sana distancia y también todas las medidas de seguridad sanitaria que son requeridas en estos tiempos. Entonces, por eso, pues voy a iniciar diciendo, bueno, que la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud cada 2 años realiza su congreso internacional que se llama el Hospital del Futuro. Hasta ahorita ya contamos con 17 congresos. Entonces, pues el tema de esta mesa es obligado para redireccionar el rumbo de constantes momentos de crisis que están pasando de diversos sectores y llegar a propuestas que sean posibles y exitosas en un futuro. SMAES también ha insistido en la participación constante en el binomio médico-arquitecto para unir precisamente el conocimiento de los problemas y las necesidades con la formación de los arquitectos para visualizar las edificaciones más adecuadas para esas necesidades y considerando siempre una continua participación. La experiencia y prestigio de nuestros invitados que nos acompañan en esta mesa seguramente nos ayudará a tener cada quien más elementos para crear un escenario propio de futuros. Aquí me detengo un poco para pedirles a nuestros invitados que los voy a presentar, primero al doctor, después al arquitecto, y yo les quiero pedir que cuando les indique el arquitecto nos dé su opinión de la presentación del doctor y después el doctor su opinión de la presentación del arquitecto. Esto va a ser un ejercicio de mutua comunicación, cómo vamos a hacer un puente de comunicación e intercambio de opiniones, que eso es lo interesante, precisamente compartir el conocimiento. Entonces, primero voy a presentar al doctor Jorge Guerrero Aguirre, que es el coordinador de servicios de salud en el ISEMIM, que es el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y sus municipios. El doctor es egresado de la Universidad La Salle, especialista en gastrocirugía por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuenta con estudios de maestría en Administración de Hospitales, máster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud y otro en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido
Ha tenido diferentes cargos en seguridad social, particularmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. También es destacado como director de hospital, también jefe de servicios y subdirector de infraestructura, subdelegado médico en 3 ocasiones, delegado regional en la Ciudad de México, subdirector de atención al derecho habiente, director médico nacional del ISSSTE y bueno, es escritor de diferentes artículos relacionados con la medicina, así como ponente en diferentes foros nacionales e internacionales. Es miembro de diversas asociaciones médicas de su especialidad y auditor líder del Sistema de Gestión de Calidad del ISO 9001. Por favor, doctor, si nos comparte su presentación, no dudamos que será brillante su participación. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. En primera instancia, decirle a Briseida Recendis que es un placer que haya pensado en su servidor para presentarme en este foro, que por supuesto es de alta calidad, y de la misma manera a Susana, quien además tiene una trayectoria impecable y que será un placer también estar compartiendo esta mesa, y por lo mismo también al arquitecto Luis Enrique López Cardiel, que además será un placer poder compartir sobre las dos presentaciones algunos comentarios que sin duda a la audiencia les van a parecer muy interesantes. Y si me comparten la presentación, iniciaríamos con este tema, si la tienen por favor ahí a la mano, porque el título de entrada es verdaderamente retador. Hoy déjenme decirles que durante todo el foro, en lo personal, hemos pasado de la ilusión a la desilusión y de la desilusión a la ilusión. Y todo esto como una meta aspiracional, porque sin duda quienes trabajamos en los hospitales siempre quisiéramos tener los mejores lugares para atender a lo que nos dedicamos, que es a la atención de los pacientes. Y si me otorgan la primera diapositiva para poder dar contexto. Miren, este personaje que está ahí en la diapositiva es nada más y nada menos que Ramón de Campoamor. Ramón de Campoamor es un filósofo español, además poeta, pero que se caracterizó por una cosa, entre otras cosas, además fue político, que él estudió medicina. No terminó la carrera, dice la leyenda que no le gustaba la sangre y que al final del día prefirió dedicarse a la poesía y a otros saberes, y que sin duda lo hizo muy bien, pero tiene una frase que todo mundo conocemos y que es aplicable en muchas circunstancias. Y dice, y es que en este mundo traidor no hay verdad ni mentira, todo es según el cristal con que se mira. Y creo que esta misma frase, que puede ser aplicable a muchas cosas, para el tema de las unidades médicas queda, y será una alusión, iba a decir como anillo al dedo, pero no, queda ad hoc para este foro, y por lo siguiente, si me das la siguiente, por favor. Ustedes saben, y lo hemos visto a través del día también, que un hospital prácticamente no solamente es una edificación, sino es un lugar en donde se dan muchos servicios, y que hay que ver el punto de vista de cada una de las personas que están presentes en ese lugar. Y sin duda, el eje, el centro, el sistema planetario tendrá un foco muy claro en los pacientes. Y para ellos nos dedicamos y para ello trabajamos todos. Pero alrededor del paciente hay un sinnúmero de cuestiones que también hay que llamar la atención, sobre todo cuando uno piensa en las edificaciones. En primera instancia, estaré muy atento a decir lo que piensan los familiares de los pacientes referente a los hospitales. Por supuesto, el personal que trabaja ahí, que no solamente son médicos y enfermeras, sino que también hay químicos, camilleros, el servicio de dietología, de radiología, etcétera. Ese número importante de personas que es el personal administrativo, los recursos humanos, el área financiera. Yo no sé si se han puesto a pensar, pero prácticamente a veces un hospital se convierte en un banco o se convierte en una oficina administrativa del tamaño que sea el hospital, en donde tiene muchos servicios, donde va desde el manejo de los recursos humanos, los servicios financieros, la limpieza, etcétera. Y cuando hablamos de estos servicios, son servicios otorgados dependiendo del tipo de contratación, pero en su gran mayoría por terceros.
limpieza, vigilancia, servicios integrales, y todos ellos somos los usuarios de un hospital. Y la pregunta retadora para todas y para todos, y después comentarios, sería: ¿y qué tanto tomamos el punto de vista de ellos cuando hacemos una edificación? Y si me das la que sigue, la pregunta, esa respuesta quizás sería si se responde el hospital a esas necesidades. Y entonces hablaremos particularmente de México, aunque ya vimos algunos ejemplos del mundo. No son lo mismo, aunque buscamos lo mismo, los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social que los del ISSSTE. En esencia sí, pero en diferencias, hasta en los modelos arquitectónicos y constructivos, y hasta hay modelos en la historia para saber cuál es uno y cuál es otro, y físicamente tienen estas diferencias. Por supuesto, tampoco son donde hoy tengo la oportunidad de trabajar el ICEMIN, que además tiene la fortuna de tener 2 hospitales en asociación público-privada, o lo mismo con los de Pemex, o si vemos los de la Secretaría de Salud, o cualquier hospital privado que ustedes puedan pensar, el Hospital Ángeles, el Ángeles de las Lomas, o cualquiera, para no hacer una publicidad en ese sentido. Y ahí empezamos a ver varias diferencias desde los diseños arquitectónicos. ¿Qué es lo conveniente? Hacerlos en una planta como el Hospital General, hacer hospitales verticales, y seguramente habrá el 50% de opiniones a favor de uno y el 50% de opiniones a favor del otro, y todavía habrá alguien que diga que eso ya está definido, y sin embargo no es así. Un tercer punto que me parece que tiene que ver con todo lo anterior referente a las opiniones es el cumplimiento a la normatividad vigente. Yo hoy en algunas pláticas que estuve en parte del chat observaba de repente de los mismos asistentes que insistían qué tanto se cumplía o qué no se cumplía con la normatividad, con la norma oficial mexicana, con las normas de seguridad, etcétera. Y en un país como este también podemos observar cuánto tiempo tiene la antigüedad de cada uno de los inmuebles de los que estamos hablando. Ya se me fue ahí la diapositiva, si la pueden volver a poner. Y luego, por supuesto, vemos el perfil demográfico, epidemiológico, y algo que a todos nos preocupa, que es el mantenimiento y conservación, y que va de la mano con la antigüedad de los mismos, y algo que seguramente el arquitecto Luis Enrique va a hablar y va a profundizar, que es la adecuación tecnológica para las nuevas tecnologías, como bien puede ser la cirugía robótica, la inteligencia artificial, etcétera. Si me da la que sigue, por favor. Y aquí simplemente les pongo, en alguno de los momentos de la currícula que leyeron, decían que yo fui subdirector de atención al derecho habiente, y sí, efectivamente, en una institución hermana que quiero mucho, que es el ISSSTE, fui el ombudsman de esa institución, fui el subdirector que captaba la voz del usuario, y en ese sentido hice una tablita que me parecía muy buena para explicar, pero mejor para tomar decisiones. Y entonces preguntamos a la vez, buscando un poco la voz del usuario, si el paciente encontraba, fíjense, aunque iba para una atención a la salud, si encontraba confort o si no encontraba confort, si desde el punto de vista del paciente era funcional el hospital o no, si la capacidad resolutiva que buscaba estaba satisfecha, lo mismo con la seguridad del inmueble, y a partir de ahí, sin ninguna cuestión más allá de lo técnico, sino de percepción, se podría decir si era buena o mala. Lo mismo pasa cuando uno le pregunta a los familiares. Recuerden que en México, cuando se enferma alguien, tradicionalmente es todo un estado para la familia, y entonces hicimos una medición y van alrededor de 3.8 personas a ver a los pacientes. Hoy por ello, en esta pandemia, quizás una de las situaciones más dolorosas es que además de que el aislamiento necesario por un padecimiento infectocontagioso, el no saber de los familiares y de los enfermos es siempre algo que pondrá un estrés adicional. Y lo mismo estas preguntas, para no abundar en la diapositiva, es para saber si el personal médico y paramédico se siente satisfecho con cualquiera de las variables, lo mismo para el personal administrativo y para lo mismo para los terceros. Si me das la siguiente, por favor. Y obviamente a partir de ahí, pues uno puede sacar un semáforo de calificación que en el lado izquierdo de la pantalla medían los atributos de confortable, funcional, capacidad resolutiva, la seguridad del inmueble, luego en un ámbito maniqueo de bueno y malo, y del lado derecho de la diapositiva, cada uno de ellos podría tener estos 5 colores para poder determinar si era satisfactorio o no. El resultado de la encuesta no se los voy a dar en este momento porque no es la intención de la plática, pero simplemente era para saber si se cumplían o no, por lo menos con las expectativas.
Si me das la siguiente. Y entonces, por todo lo anterior, y esto es donde yo quiero enfocar la plática para el Hospital del Futuro, es que resulta indispensable para cada unidad médica hospitalaria responder a las necesidades de los usuarios. Y esto no es una cuestión alegórica, está basado en ciencia, está basado en norma, está basado en tecnología y sobre todo en temporalidad. No es lo mismo el hospital de hace 40 años al hospital de hoy, ni el hospital de hace 100 años. No es lo mismo el hospital de Jesús que el hospital que estén construyendo mañana. Y para ello es muy importante que los directivos, me refiero en primera instancia a la cuestión gubernamental, tenga esta conjugación que decía muy bien la arquitecta Briseida en principio y luego Susana, de esta conjunción entre las áreas médicas y las administrativas y luego, por supuesto, las constructivas. Y ahí el área médica, administración, atención al derechohabiense, el área de finanzas, tecnología de la información. Hoy yo quisiera preguntar cuántos hospitales tienen un expediente clínico electrónico. Y recuerden que antes un tema gordo para poder solucionar era el tamaño, por ejemplo, de los archivos. No hay archivos que alcancen ni cómo resguardarlos. Y por supuesto, el punto de vista y la participación, y eso hoy nuevamente felicito al SMAES por estos esfuerzos que hacen año con año, que arquitectos e ingenieros especializados en la construcción de unidades médicas participen. No es lo mismo construir un hotel que construir un hospital o construir una casa. Y al final, y creo que hoy durante todo el día quizás esto se pudo haber buscado, es el consenso del sector salud y tener muy claro hacia dónde vamos, qué queremos, por preguntas que voy a animarme a decir al final. La siguiente, por favor. Y es ahí donde tendríamos que estar dando estas definiciones. Primero, ¿estamos preparados para la tecnología? ¿Estamos preparados para la capacidad de una conversión hospitalaria? Y hoy tan solo lo vivimos con la pandemia del COVID y estamos obligados a decirlo. En la página anterior se podía decir en la plática, inclusive la circulación, las tomas de oxígeno, los diseños, etcétera, ¿están hechos para una conversión? ¿El número de camas totales hoy son los necesarios de acuerdo a cómo se planteó el hospital? ¿Qué tendríamos que pensar en un futuro cuando esto quede rebasado? Esta distinción que pareciera administrativa, pero que es funcional de las camas sensables y no sensables, desde el punto de vista operativo, y se lo dice un médico que no solamente es gerente en administración, sino que además soy cirujano gastroenterólogo que he estado operando durante muchos años en los hospitales. Tradicionalmente nuestras áreas de urgencia siempre están llenas porque el hotel, que son las camas sensables, no se han vaciado. Y entonces ese sueño de tener 8 horas al paciente nada más en urgencia, las más de las veces no se cumple. Y la lógica diría, ¿y no sería entonces mejor aumentar el número de camas de urgencias? Y el ortodoxo dijera, no, porque el indicador dice una cosa y hay un indicador para una cosa y la otra en otro sentido. Entonces, simplemente son cuestiones que habría que valorar. Los sistemas de flujo y de extracción de aire hoy son un reto. Quizás no se pueden utilizar hoy ventiladores no invasivos porque hay un gran riesgo de contagio y se tienen que utilizar ventiladores invasivos porque simplemente no hay un cambio de extracción de aire en los hospitales. Las áreas de corta estancia, hoy la cirugía robótica, la cirugía de invasión mínima nos dice que la estancia hospitalaria cada vez es menor y entonces tendríamos que pensar en esas áreas que no siempre están diseñadas. Una pregunta tradicional y habitual hoy es si las áreas de hemodiálisis deben de estar dentro de los hospitales o deben de ser extramuros, por ejemplo. Deben de haber cuartos individuales o cuartos colectivos y todo esto pensando hacia el futuro, hacia la comodidad, hacia las amenidades. Cuando veíamos este hospital de pediatría en Estados Unidos, decíamos, por eso decía yo que pasábamos de la ilusión a la desilusión. Qué maravilloso sería tener en todos lados estas amenidades y estas accesibilidades para que cuando uno está vulnerable y enfermo, por lo menos pueda pasar las mejores condiciones al tener quizás algo de distracción, tener un resguardo de una cajita donde pueda uno tener su celular, la tecnología para conectar un iPad o algo tan sencillo en las áreas de urgencia, tener un teléfono a la mano para poderse comunicar. En el ISSSTE, inclusive hace algunos años ganamos un Premio Nacional de Administración por poner algunas amenidades en este tipo de circunstancias y eran muy bien calificadas por la derechohabiencia. Estoy por terminar y quisiera hacer énfasis en esto de las salas de espera y decir que cuando uno va al hospital, no va porque uno quiere,
va porque uno tiene una necesidad, va porque uno está vulnerable, porque ha perdido ese bien jurídico inclusive que es la salud y la vida. Y entonces hay que saber que cuando uno está ahí debe de estar en las mejores condiciones posibles. No lo digo en un ámbito de crítica, lo digo en un ámbito de descripción. Cansados estamos de ver alrededor de los hospitales una serie de puestos de comida, porque la gente que está esperando a sus familiares tiene que comer, y esto es tradicional. Entonces tendríamos que tener un orden, deberíamos también de pensar en ellos, algo tan básico como las áreas de estacionamiento, y me refiero a la afluencia de personas que van, y otras muy sencillas, pero que a la vez son complicadas, como áreas jardinadas, áreas de descanso. Y creo que al final deberíamos de pensar si las maneras de los modelos constructivos hoy y de financiamiento, hacia dónde deben ir orientados, en un esquema de pago por servicios, en un esquema tradicional, pero al final del día, la oportunidad y el manejo del hospital del futuro dependerá lo que hoy hagamos y lo que podamos poner y tener por consenso. Yo cierro esta parte de la plática para mejor dejar el tiempo a la reflexión y a las preguntas, y no sin antes agradecerles a todos ustedes el favor de su atención y por supuesto escuchar a Luis Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es evidente su preocupación precisamente por los usuarios de los hospitales, no nada más los enfermos, todos los usuarios que participan precisamente para el cuidado de la salud. También, pues, el grado de satisfacción de sus necesidades es preocupante, su confort, su funcionalidad, la capacidad resolutiva que tiene el hospital, la seguridad. Esa percepción es muy importante analizarlo. También, pues, analiza, y me da mucho gusto que hay conciencia de que son muchísimos los especialistas que deben ser incluidos para poder precisamente satisfacer estas necesidades a todos los usuarios. Bueno, pues vamos a pasar ahora con nuestro amigo también, el arquitecto Enrique López Cardiel, que bueno, te voy a decir que también es expresidente de SMAES, y bueno, él siempre está atento a todos los eventos. Entonces, el arquitecto es egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1980 y dirige actualmente el Centro de Investigación y Desarrollo de Futuros AC. Es miembro de la Sociedad Mundial del Futuro, World Future Society, capítulo México. Es coordinador ejecutivo del Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Arquitectura, COMPIAR. Como experiencia profesional ha participado con más de 30 años en la coordinación, estructura y prospectiva de políticas públicas nacionales e internacionales con visión de largo alcance y alto impacto. Enrique, te escuchamos y por favor compartes tu presentación. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, presidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Muchas gracias, presidenta de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud. Por supuesto que es un honor participar en este evento, en este foro Guadalajara, pero además estar participando también en la mesa con el doctor Jorge Guerrero, que prácticamente nos acaba de dar una visión muy clara, muy objetiva del sentir desde el punto de vista de la visión de un directivo en una etapa muy difícil, muy complicada. Así que yo también voy a tratar de darles algunas pequeñas líneas sobre las actividades que van a determinar los futuros, y prácticamente iniciaría con esta breve lámina que sigue en cuanto al contenido. Hablaríamos primeramente sobre esta etapa de incertidumbre que tenemos en términos de que este momento que estamos viviendo sería una especie de cápsula del tiempo en términos también de una actividad que todos venimos sintiendo, que es el COVID-19 y toda esa serie de impactos. También hablaremos muy brevemente del pasado en términos de la evolución tecnológica que hemos estado prácticamente
atesorando, y obviamente al final haremos un ejercicio de algunos escenarios en términos de perspectiva hacia el bienestar social, incluyendo el tema de la salud. Así que si me pone la siguiente lámina, por favor. Creo que para iniciar recordemos que tuvimos unas mesas de pensamiento previas a este foro, donde se hablaba de rumbo a este foro, y quiero destacar una de ellas, que fue la de la industria 4.0, que prácticamente yo diría que es uno de los elementos que nos van generando esta orientación hacia los futuros, incluyendo los que tienen que ver con la atención a la salud, a las enfermedades y, por supuesto, al desarrollo de su infraestructura. Me pasan a la siguiente, por favor. Creo que es muy importante que tengamos presente que este ejercicio que estamos haciendo también se viene replicando constantemente en todo tipo de temáticas, ya sea de académicas, profesionales, de carácter de diversión, familiares, hasta aquellas que pueden colocar en posición de reflexión en términos de apuntalar elementos muy importantes en los sectores. Si pasamos a la siguiente, este mismo ejercicio se está dando en un concepto ya más grande de una macro reflexión, en donde tenemos interacciones no solamente locales, sino internacionales, globales, y estuvimos hace muy poco viendo en un ejercicio muy similar de actividad por Zoom con gente que está en el espacio, y así venimos generando una dinámica mucho mayor en términos de conocer qué estamos haciendo, de importantes reflexiones sobre lo que tenemos, lo que sabemos, lo que hacemos. Y si pasamos a la siguiente un poco, y no quisiera exagerar, pero es infinito, esta gran actividad de reflexión es una muestra de la inteligencia, es una muestra de cómo hemos venido, como les comentaba, atesorando toda la tecnología que se desarrolla en términos de nuestra vida y en términos de una pujanza importante hacia los futuros. Creo que esta inteligencia, si la conservamos, si la orientamos de una manera mucho más específica, nos va a dar grandes resultados, pero hay que saber con claridad qué es esta inteligencia y hacia dónde la podemos estructurar. Hoy por hoy, el concepto de la inteligencia se viene discutiendo cada vez más, y la inteligencia en relación a lo que, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, a lo que conocemos como esta inteligencia humana, en términos de que la inteligencia humana tiene esa capacidad de razonar, de enjuiciar, de planificar, de comprender, y obviamente tiene una gran cantidad de actividad que nos orienta sobre todo hacia este gran presente. Si pasamos a la siguiente, creo que esta actividad de la inteligencia humana creo que tiene algunos límites, y hoy por hoy los venimos sintiendo en este espacio de incertidumbre en el que nos encontramos. Obviamente, si ustedes ven en la imagen, es el Estadio Azteca, cuando se inauguró en 1966, tenía la capacidad en ese momento para 110,000 espectadores, que hoy por hoy, si ustedes consideran, simplemente es una analogía, los decesos por el COVID, prácticamente estamos a un punto de llenar toda esa capacidad de ese Estadio Azteca con los decesos. Sin embargo, todavía nos falta un poquito para llegar. Hoy creo que andamos por los 104,000, 103,500, algo así, de
de decesos por el COVID, y ahí es donde yo me preguntaría si esta inteligencia humana ha sido capaz y ha sido, con todos estos avances que tenemos, de cubrir estas necesidades, de parar, por ejemplo, este suceso en términos de lo que venimos considerando como pandemia. Si pasamos a la siguiente, pero por supuesto que si estos 110,000 cuando se llenen los desocupamos, acomodamos los cadáveres en donde deban de estar, creo que tenemos todavía una etapa de futuro en términos de tendencia para llenar otro estadio. Hoy la capacidad del Estadio Azteca se redujo a 90,000 personas, prácticamente son 20,000 menos que ayer, pero sí debemos de pensar que esta tendencia es muy probable que se dé, y siempre y cuando esta capacidad de inteligencia humana que tenemos no nos dé para parar el asunto. Pasamos a la siguiente, por favor. Si tratamos de generar una actividad de reducir la incertidumbre, obviamente tenemos un gran cerebro que ejerce un poder impresionante en términos de que controla todas nuestras actividades, tiene una gran capacidad de conciencia, de memoria, puede desarrollar lo que hacemos ahorita en términos de voz, imagen, lenguaje, visión, sonido, etcétera. Una serie de capacidades que son muy importantes, las debemos de orientar prácticamente hacia dos elementos que aparentemente en esa imagen no se por alguna razón borró, pero hay una actividad en términos de razonar, de enjuiciar y sobre todo de decidir, que es una es la catástrofe, que es cuando decidimos o deciden contra nosotros. Hay otra que es la decisión sin mí, que es prácticamente la tendencia. Ahí se desacomodó un poco en la imagen, pero hay una que es muy importante, que es el futurible, que es decidir conmigo, es decir, decidir juntos. Creo que ahí tendríamos que ir apostando. Siguiente, por favor. En este caso, hay una gran cantidad de elementos para evaluar en ese concepto de decidir conmigo. Y son, en este caso, los nichos de oportunidad, que yo los llamaría así, en donde en el centro ustedes estarán viendo que sería una especie de meta, de objetivo, llegar a un bienestar común. Ahí podríamos colocar en estos momentos, simplemente para comparar, a Noruega, a Finlandia, incluso a Canadá, en un concepto de bienestar mucho mayor al que ahorita México tiene. Y obviamente nosotros tenemos rezagos en varios elementos, por ejemplo, en los derechos, en el cumplimiento de sus derechos, en la administración y la gestión en términos de políticas públicas que llevan los gobiernos. Los que están colocados con un color rojo son prácticamente los elementos que yo diría que llevan un grado de tendencia muy importante, es decir, una tendencia de carácter negativo que no nos va a ayudar en términos de esa capacidad o inteligencia humana. Sin embargo, hay otros dos que son los que están en verde, que es la velocidad en términos de la comunicación y la información, y la innovación en la ciencia y la tecnología, que me parece que es un elemento muy importante, y yo ahí los acomodo con unas flechas hacia el punto amarillo, que es donde estamos todos, que somos las personas en términos de la población humana, etcétera. Ahí creo que esos dos elementos son los que debemos de agarrar, debemos de afrontar, porque los otros creo que los tenemos ya un poco cansados, los tenemos un poco desapercibidos en términos de que no están ayudando mucho a mejorar la calidad de vida y llegar a ese bienestar que desearíamos. Pasamos a la siguiente, por favor. En este caso hay un agente importador de futuros, que es otra inteligencia, es una inteligencia en paralela, es una inteligencia que se viene ya desarrollando desde hace varios años, es un concepto que se acuñó por un gran
experto en tecnologías por los años 50, y creo que me parece que ese concepto de tecnología artificial, había algunos pensadores que hablan sobre el mismo Mervyn Minsky decía que la inteligencia humana era una máquina de carne y la inteligencia artificial era una máquina pero de fierro. Entonces, creo que ahí tendríamos que encontrar un poco ese balance, pero esta inteligencia artificial tiene dos grandes elementos que habría que pensar. Hay una inteligencia artificial débil, es una inteligencia artificial que se conoce como machine learning, que prácticamente la encontramos en casi todos nuestros aparatos, en nuestros celulares, en nuestras computadoras, etcétera. Pero hay otra inteligencia artificial denominada fuerte, que también se denomina deep learning, profunda, que es muy importante, y que la única diferencia entre esas dos inteligencias artificiales es que una de ellas tiene la capacidad, en términos de esa inteligencia, de decidir por sí mismo. Eso puede ayudar mucho al tema de la salud, pero hay otras opiniones. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Sí, pasamos a la siguiente, por favor. Como otro elemento portador de futuros, creo que simplemente para dar el ejemplo de cómo viene ayudando esta inteligencia artificial, hoy por hoy, las vacunas, de las 169, 170 proyectos de vacunas de inteligencia artificial que se están realizando a través de la inteligencia artificial, tienen un gran avance. Y creo que, por ejemplo, esta vacuna que se está haciendo para el COVID, prácticamente ya vamos a cumplir de 8 a 10 meses de su desarrollo y está prácticamente a punto de terminarse, y esa aceleración que ha hecho a través de la inteligencia artificial, pues una actividad nunca antes vista. Las vacunas tradicionalmente tenían entre 10, 12, 18 años, ya no hablemos de las vacunas contra la poliomielitis que duraron 30 años, es decir, son vacunas que a través de esta inteligencia artificial vienen desarrollándose de una forma impresionante. Esos son los elementos que nos dicen que esta tecnología es positiva, orientándolo muy bien. Vamos a la siguiente, por favor, para ya irnos encaminando hacia la parte del final. También esta inteligencia artificial se ha venido posicionando en diferentes formas. En la imagen del lado derecho con azul vemos que recientemente se implementó una universidad específica para la inteligencia artificial, es decir, una universidad de la inteligencia artificial como una profesión que tiene una gran carga de futuros. Pero también por el lado izquierdo ustedes van a ver una serie de pequeños documentos que son libros de texto de China que están incluyendo en los programas del kinder y de la primaria, es decir, son libros de texto para los niños, porque vamos a tener dos puntos de referencia, uno para las nuevas generaciones, para generar cultura de la inteligencia artificial, y otro para desarrollarla y mejorarla a través de crear a los profesionistas específicos para su impulso y su posicionamiento. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Creo que ahí vale la pena también tener claro, si pasamos a la siguiente, por favor, tener claro que también existe las grandes discusiones del dilema entre el humanismo y la máquina. Yo recuerdo ahorita simplemente a Stephen Hawking, se recordarán que mencionaba que la inteligencia artificial iba a a generar el fin de la raza humana. Obviamente hay otras visiones, por ejemplo, de Elon Musk, que habla sobre que en el 2025 la inteligencia artificial
va a ser más inteligente que la inteligencia humana. Sin embargo, creo que hay un elemento muy importante que desarrolla y que nos puede tratar de centrarnos en este concepto de dilema. Es que la inteligencia humana desarrolla los algoritmos para que se desarrolle la inteligencia artificial. Así que todavía tenemos un gran trecho para controlarla y ese dilema, colocarlo en una visión, yo diría un tanto tendencial, pero hay que cuidarla y hay que seguir planteándonos lo que va a suceder. Vamos a la siguiente, por favor. Ya para ir cerrando, me parece que es importante, la siguiente, por favor, que recordemos simplemente algún ejercicio de evolución de la inteligencia artificial enfocada obviamente a todo el concepto de la informática, de las bases de datos, de las computadoras prácticamente, en donde observamos ahí con letras verdes cómo viene desarrollándose un poco el espacio de salud en términos de esa inteligencia artificial desde los años 40, así sucesivamente, hasta otros esquemas en donde ustedes pueden observar que, perdón, ¿se regresan? Muy bien, gracias. En donde podemos observar ahí, creo que se modificó toda esta estructura, pero la idea es que podamos observar cómo se viene evolucionando a través de los agentes portadores de futuros, desde los tubos o los bulbos que conocíamos, los transistores, los circuitos integrados, los microprocesadores, hasta esas redes informáticas que ahorita ya tenemos y que creo que a partir de este momento debemos de estar pensando en cómo trabajar y cómo generar mejor y mayor inteligencia artificial. Ahora sí pasamos a la siguiente, por favor. Y simplemente para que tengamos una idea de lo que viene sucediendo en relación a las atenciones, a la enfermedad. Yo no diría tanto a la atención a la salud, sino más a la enfermedad. Es que en este concepto de tecnologías para la salud, bajo la visión de la inteligencia artificial, hay grandes aportaciones y grandes espacios donde podemos trabajar. Obviamente algunos ya se están dando, prácticamente lo mencionó el doctor, el expediente clínico electrónico, la telemedicina en su concepto más básico que empezamos a ver por ahí de los años 80, pero que ahorita ya tienen una gran carga particular de tecnología desarrollada. Hay elementos muy sencillos como los APPs, hay otros como los microimplantes que vienen desarrollándose de una forma mucho más importante, sobre todo específicamente para ayudar a generar los conceptos que vimos o que vemos en esta lámina de eficiencia en el campo de las tecnologías y los recursos físicos, de la certidumbre en el caso de los familiares y sus pacientes y de un concepto de calidad y calidez bajo el amplio espectro de la seguridad en el recurso humano y la gestión. Así que pasemos rápidamente a la última lámina, que simplemente son las reflexiones finales. Hoy todo lo que hacemos, todo lo que manejamos, todo lo que operamos, todo lo que venimos haciendo. Escuché yo en la mañana la presentación de los representantes del INSABI y me quedo con el elemento que decía ahorita el doctor Jorge Guerrero de la ilusión a la desilusión. Todo lo que hacemos sigue siendo tendencia. Nuestra responsabilidad es romper los paradigmas y mientras menos camas, más inteligencia artificial, menos metros, menos inversión, debemos desarrollar más inteligencia humana. Y creo que es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Pues sí, reconozco que el arquitecto siempre ha estado pendiente de ubicarnos con definiciones coherentes en el tiempo, con estas líneas del tiempo que siempre hace, pero creo que lo sorprendió el 2020 y tuvo que hacer una variable en todas sus investigaciones que siempre hace. Y bueno, también siempre está despertando la expectativa por un futuro deseado, la inteligencia humana, nichos de oportunidad,
inteligencia artificial, dilema entre el ser humano y el ser una máquina, que eso es bien importante reflexionar, y las tendencias, como comentaba, menos camas, más inteligencia artificial, menos metros, más inteligencia humana. Obviamente es una reflexión que yo creo que estamos todos muy atentos porque no tenemos preguntas registradas. Tenemos muchas felicitaciones que para los dos. Entonces yo les quiero pedir que pues en 5 minutos nos hablen mutuamente de sus presentaciones porque creo que se complementan muy bien y quisiera tener el punto de vista médico de la presentación del arquitecto y viceversa. Doctor, ¿nos ayuda con eso, por favor? Primero decir que fue un placer escuchar a Luis Enrique y que voy a tratar de hacer una esgrima verbal que me permita con él tener quizás después alguna reflexión particular. Y hablando de inteligencia, y me parece que lo abordó muy bien, faltó un tipo de inteligencia, mi querido arquitecto, que quizás vale la pena decirlo, que es la inteligencia fracasada. La inteligencia fracasada, y por cierto les recomiendo un libro de un filósofo español, de José Antonio Marina, que lleva como nombre esto, la inteligencia fracasada, habla de cuando la inteligencia no se utiliza para los fines correctos. Voy a poner un ejemplo para explicarme. Piensen ustedes en el horno crematorio que mató, entre otros, contribuyó a los 6 millones de judíos y su muerte. Imagínense el grado de ingeniería y de inteligencia que tenía la persona que dedicó su tiempo y su esfuerzo a construir un horno crematorio para matar. Ese es el ejemplo de una inteligencia fracasada. Y lo ligo porque a partir de ahí la capacidad humana puede tener muchas direcciones y en ese sentido falta, por ejemplo, la aplicación de la inteligencia a la data, que ahí sí ya entro en el terreno que muy bien decía Luis Enrique. Por ejemplo, herramientas como las de BI o de inteligencias de negocios, la minería de datos para poder sacar data, y nuevamente me voy al tema de los expedientes electrónicos. Y a partir de ahí, la tecnología aplicada, por ejemplo, el Internet de las cosas. Y en este Internet de las cosas, el Internet aplicado a la salud. Hoy todo mundo tiene un reloj que dice que es inteligente, hablando de inteligencia, porque hace funciones asimilables a lo que el ser humano pudiera hacer. Y entonces te puede medir y te puede registrar el corazón, te puede delimitar si tienes una bradicardia o si tienes taquicardia. Inclusive hay algunos teléfonos que hoy ya te toman la pulsoximetría para saber qué tanto estás saturando en sangre y qué tanto eso puede ser aplicado hoy a las cuestiones y al tema que nos daba, que era la infraestructura hospitalaria del futuro o el hospital del futuro, y creo que nuevamente ahí está de la ilusión a la desilusión. Pero el punto de vista que da Luis Enrique creo que nos da una gran reflexión, y en esta comparación del Estadio Azteca, espero que sea en un Cruz Azul Tigres, porque yo le voy al Cruz Azul y ojalá, y bueno, hoy jugamos de visitantes, pero vamos a jugar en el Azteca, no va a tener personas, pero pensando que en el Azteca de a de veras, cuando le cabían 110,000 personas paradas, hasta paradas, podríamos pensar en ello. Es muy triste pensar en el número de muertos que se han dado, por lo menos en México, a través de esta pandemia. 1.3 millones de personas se han muerto en el mundo. Y déjenme decirles que para tener un parámetro de lo que son las aplicaciones de las tecnologías en medicina, yo no sé si ustedes recuerden porque no es su tema de estudio, pero la gripe del 18, y me hablo de 1918, la mal llamada gripe española, porque surgió en América, era el tiempo de la Primera Guerra Mundial, y esa pandemia en aquel momento mató 25 millones de personas. Si todavía hablamos, por ejemplo, de la viruela, y estoy hablando solamente de la primera parte del siglo XX, porque afortunadamente después de que surgió la vacuna, y fue el primer ejemplo claro de la vacuna de la viruela, hablamos que se murieron 30 millones de personas tan solo todavía en el siglo XX por la viruela. Entonces, la aplicación de la tecnología y de la inteligencia siempre ha sido parte del desarrollo humano, y por eso hay todavía personas que dicen que habiendo tantas personas en el mundo y teniendo 1.3 millones de muertos, pues es prácticamente un número pequeño. Lo que pasa es que con el grado de tecnología que tenemos el día de hoy, este número debería de ser todavía por mucho menor, porque tendríamos todas las capacidades ya de conocer qué tipo de virus es,
cuáles son las condiciones que lo favorecen y las que no lo favorecen, y cuáles son esas medidas preventivas. Y perdón que meta mi cuchara, pero teniendo un auditorio como el que tenemos, más que nunca, y no está a discusión el uso del cubrebocas, más que nunca y no está a discusión el lavado de manos bien y frecuente, más que nunca y no está a discusión la sana distancia. Y entonces una sociedad inteligente, además con una comunicación en redes sociales como las que tenemos, pues hoy deberíamos de tener un resultado quizás un poco más satisfactorio que el que tenemos, pero que eso depende de nosotros. Y entra el último punto, que es la corresponsabilidad. Para cerrar y volver a meter el escenario, creo que vale mucho la pena lo que comenzó el arquitecto Luis Enrique, es retador y vale la pena reflexionarlo, y ojalá en el siguiente congreso que nos inviten y en este foro ya no hablemos nada más de la ilusión a la desilusión, sino de la desilusión a la ilusión, viendo cuestiones concretas y no quedar simplemente en la planeación, sino quedar ya en un hospital que podamos ver con estas tecnologías, y sobre todo que fuera del sector público, sería una maravilla. Algún día los voy a invitar al ICEMIN para que vean que vamos en ese camino, porque es una gran institución y con mucho gusto los invito. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y sí nos llegó ahorita una pregunta, pero me gustaría concluir con lo que va a decir Enrique para no perder la frecuencia de la plática, y después hacemos la pregunta que está pendiente. Por favor, Enrique. Muchas gracias. Creo que siempre es muy importante escuchar a otra persona para poder seguir reflexionando, y obviamente si esa persona hace comentarios relacionados de una manera muy constructiva y particularmente con un fondo yo diría que vale oro. En ese sentido, los comentarios que hace el doctor Guerrero en relación a las condiciones generales en las que se encuentran los inmuebles para la salud, pues nos pone el caso específico de las salas de espera. Yo diría, como bien lo dice, en este concepto de inteligencia del fracaso, las salas de espera son una actividad que hemos venido desarrollando orientada a ese ajuste. Yo diría que son unas salas de espera del sufrimiento. No son salas de espera, más bien son salas de sufrimiento, son salas de estrés. Y es un ejemplo pues, muy sencillo el que puso, porque está en la batalla del día a día. Y si esa inteligencia humana que se supone que la tenemos mega maravillosa, ¿sí? No la podemos orientar a solucionar ese tema tan sencillo, pues va a estar muy complicado acercarnos a otras de mayores tamaños de retos, como por ejemplo, conducir la política del Sistema Nacional de Salud. Y creo que ahí tenemos mucho que hacer. Yo diría que en el campo de nuestra situación en términos de país en el que estamos, habrá algunas islas, como es el caso del ICEMIN en el Estado de México, que pueden tener un cierto sentido de orden, como prácticamente, yo diría, utilizando su analogía, doctor, de otro tipo de inteligencia, yo diría, ojalá todos tuviéramos la inteligencia emocional que usted está, que desborda en esa pasión sobre el tema. Y yo pensaría que esa ilusión, de ese tránsito de la ilusión a la desilusión, pues nos vuelva a llevar a otro tránsito de la desilusión a la ilusión, y que ahí podamos reunirnos nuevamente. Y por supuesto que le acepto la propuesta para seguir debatiendo en este asunto y seguir tratando de construir un mejor futuro. Serían mis comentarios, Presidenta. Sí, muchas gracias. Gracias a los dos. Bueno, voy a leer la pregunta. Siguen las felicitaciones, pero la pregunta que se está quedando pendiente, espero, a ver si los dos quieren participar por el tiempo que ya tenemos
un poquito acotado, que la pregunta es así. ¿Qué forma piensan ustedes en que se podría influir en el sector salud para que acepten estas nuevas disposiciones que ya son hechos reales y que están impactando la operatividad de los hospitales? A ver, déjame hacer un poquito de reflexión al respecto. Hablaba yo de la corresponsabilidad. Y si bien el sector salud es normativo y mandatorio, lo que no está prohibido está permitido. Y hay muchas cuestiones que se pueden hacer sin necesidad que estén todavía a lo mejor dirigidas y normadas. Y ahí habrá que tomar las experiencias nacionales e internacionales exitosas. Creo que en ese sentido hay muchas instituciones que van en el camino correcto. También hay que decir que son muchas cosas buenas que se realizan en la construcción de los hospitales y que sobre todo se han hecho a través de la historia. Creo que México en ello, y quienes conocemos otros lugares y otros hospitales en el mundo, creo que también nuestros hospitales son altamente competitivos. Sí, por supuesto, vale la pena a través de quienes hacen las leyes y de quienes hacemos las normas de repente en las participaciones, por ejemplo, en el Consejo de Salubridad General, pues podamos nosotros dar nuestra opinión al respecto, porque siempre hay espacio para poder contribuir y el grado de corresponsabilidad será siempre exquisito. Y la otra, las mismas sociedades a las que ustedes pertenecen, porque yo no soy ni arquitecto ni ingeniero, y la verdad es que eso también es una gran contribución, porque casi siempre cuando hay la necesidad de reformar algo, le piden la voz a los expertos, y no es la excepción el SMAES, y no es la excepción los colegios de arquitectos e ingenieros cuando esto sucede, y creo que ese sería el camino que se pudiera utilizar. Y insisto, y lo que no está prohibido está permitido en el sentido administrativo, y hay muchas cosas que siempre y cuando no vayan en contra de la norma se pueden ejercer, como algunas amenidades, por ejemplo, en las salas de espera. Al contrario, es agradecido. Sí. Sí, muchas gracias. Enrique, ¿quieres comentar algo? Bueno, creo que yo siempre he dicho que tenemos un exceso de marco normativo o un exceso de marco de carácter legal o jurídico alrededor de todo lo que es el tema de la atención a la salud. Y obviamente se orienta muy poco a la salud, más bien se orienta mucho más a la enfermedad. Creo que en ese sentido habría que hacer muchos ajustes. Hoy por hoy, por ejemplo, les doy un ejemplo de estas grandes reformas que viene haciendo esta administración, esta corriente ideológica de políticos que quieren, yo diría, en una buena porción de aceptación, cambiar el destino y los futuros del país. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes observan que existe hoy una nueva ley que se llama de infraestructura para la calidad. Es una ley que cambia y sustituye esta antigua ley de metrología y normalización y cambia el léxico y cambia el contenido. Y bien a bien no alcanzo a entender un poco el fondo de la sustitución, pero hay que seguir trabajando en ello. Yo diría que todo cambio, pensando como futurista, es bueno. El cambio es bueno. Siempre que pensemos desde el punto de vista de esta inteligencia que debemos de usarla, que va orientado hacia algo. Pero cuando no sabemos hacia dónde está orientado, es más difícil y se convierte a veces en un acertijo. Y ese acertijo se viene convirtiendo a veces en una especie de broma negativa, en un concepto en el cual bien a bien no captas y no alcanzas a entender porque no sabes el destino hacia dónde va. Pero creo que si hay ajustes dentro de los marcos estructurales que atiendan con mejor eficacia las enfermedades, pues yo creo que debemos de, yo diría, de presionar, de ejercer nuestro derecho a saber y a conocer. Ahí es donde creo que podemos trabajar mucho más y me parece que este es un muy buen evento para hacerlo ver y hacerlo evidente. Sí, bueno, pues
muchas gracias a los dos. Si se fijan, fue una sesión un poco provocativa para ambos porque conocemos que se apasionan cada uno por su tema y pues sí, hasta no ver, no creer a veces, pero si no tenemos esa expectativa, esa ilusión, esa pasión por querer proponer algo del futuro, en el futuro, pues tampoco vamos a llegar a él. Entonces, pues voy cerrando nuestra mesa, que fue la última del Foro Guadalajara, y agradeciendo nuevamente y felicitando al Consejo Directivo de SMAES por este esfuerzo que realmente fue extraordinario y que sobre todo tienen buenas cuentas para este año 2020 que ha sido el más difícil. Muchas gracias, arquitecta Briseida, por la invitación. No, muchas gracias a ti, Susana Miranda, por acompañarnos y pues decirles a todos que, como lo dice, este año se volvió un año acelerador de todas estas cosas que ya hemos venido pensando y reflexionando, pero pues hay que llevarlas a la acción, hay que llevarlas a que se ejecuten, a que podamos realmente convertirlas en políticas que ayuden a mejorar la salud y el bienestar de la población. Pues yo quiero entregarles un reconocimiento que pues por las circunstancias va a ser de forma virtual. Entonces, primero pues a nuestra moderadora que dice así: la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, ACE, otorga el reconocimiento a la arquitecta Susana Miranda Ruiz por su participación en el foro SMAES Guadalajara, como moderadora de la mesa de opinión rumbo al futuro de las unidades médicas. Muchas gracias, Susana, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, arquitecta. Muy amable. Gracias, doctor y arquitecto. Esperamos vernos pronto. También queremos compartir uno más. Dice, la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, ACE, otorga el reconocimiento al doctor Jorge Guerrero Aguirre por su participación en el foro SMAES Guadalajara, como ponente en la mesa de opinión rumbo al futuro de las unidades médicas. Muchas gracias. Muchas gracias, siempre un placer. Muchas gracias. Y que sigamos en contacto y en este intercambio. De la misma forma, la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, AC, otorga el reconocimiento al arquitecto Luis Enrique López Cardiel por su participación en el foro SMAES Guadalajara, como ponente de la mesa de opinión rumbo al futuro de las unidades médicas. Gracias, arquitecto. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pues estamos prácticamente al final de nuestra sesión. Vamos a hacer una breve pausa para dar las palabras de despedida de este exitoso foro SMAES Guadalajara. Muchas gracias. Nos vemos en un minuto. Bravo.